Y una vez yo fui a Necaxa y fui a ver a mi hermano, estaba junto con mi mamá y el profe Mario Medina me dijo que si yo también jugaba al fútbol. Mi mamá le dijo que sí, pero que estaba muy chico, yo tenía 12 años. Hoy sí creo y estoy convencido que un entrenador puede hacer que llegues o que no llegues, ¿no? Entonces es muy importante también los entrenadores. El profesionalismo yo no le llamo al que está en primera división, yo el profesionalismo lo llamo al que está desde 6 años, pues tiene esa convicción de ser entrenador y de poder ayudar a cada uno de los niños o jóvenes que le toca en ese momento. Por eso te comentaba, si todos esos errores hoy los ponemos y los corregimos, bueno, pues yo creo que seguramente hubiera sido mejor futbolista, mejor persona. Sí, para mí, lo acabas de decir perfectamente. Creo que jugar en Chivas representa para el mexicano, para mi gusto, lo mejor que te puede pasar, porque obviamente es como una selección nacional, ¿no? No hay extranjeros. Bueno, a mí me parece que, como bien lo comentas, no solamente es uno o de una persona o de un equipo. Yo creo que aquí es en conjunto, ¿no? Al final siempre pretendemos o todos queremos el resultado inmediato, porque es así el fútbol. Amigos, bienvenidos todos con Toño. El día de hoy, qué gusto de saludar. Es un personaje que vimos, ahora sí que desde que inició su carrera, bien chavito, pero bien chavito, con el equipo de Necaxa y luego esos grandes momentos con Monterrey, con selección mexicana. Bueno, y así se fue derivando hasta convertirse en un director técnico que tiene, bueno, ya lo platicaremos, tiene pues un detalle muy especial por la cantidad de estudios que ha realizado. Queridísimo en Monterrey, un personaje realmente importante de nuestro fútbol. Luis Ernesto Pérez está con nosotros. Mi querido Luis, Toño, bienvenido, qué gusto de saludarte. ¿Cómo andas? Muchas gracias por la invitación y siempre será un placer poder estar contigo, siempre admirando todo lo que llevas, toda tu trayectoria y bueno, un placer y un privilegio poder estar aquí contigo. No, hombre, gracias, de verdad, nosotros somos los que estamos felices de tenerte. Platícanos, ¿qué es diferente de tu estudio para convertirte en director técnico? Porque tú eres director técnico, tú puedes dirigir en Europa, pues. ¿Cómo es esto? Sí, mira, la realidad es que normalmente, bueno, cuando eres jugador, vas preparándote pensando en lo que vas a hacer. Y bueno, normalmente lo haces en México, ¿no? Que sería la idea más fácil o lo primero que te da. Y bueno, yo en este caso sí preferí irme a Europa, tratar de sacar el UEFA Pro, que ese es a nivel internacional, pues es en donde puedes dirigir en cualquier parte del mundo. Y bueno, pues eso al final de cuentas, pues bueno, creo que me ayudó mucho para poder darme cuenta si realmente quería seguir el camino de ser entrenador o de estar en campo. Y también tuve la posibilidad de poder hacer otros másters también en dirección deportiva, también pensando en qué realmente yo me sentía a gusto o me sentía cómodo para poder seguir en esto del fútbol, ¿no? Es muy interesante porque no cualquiera, a ver Luis, ahora sí que no, ilústranos porque no sabemos, no cualquiera puede ser director técnico en Europa. No, por decir un ejemplo, ¿no? Un entrenador mexicano que quisiera ir a dirigir a Europa necesita tener el UEFA Pro o realmente no puede dirigir. O puede ser entrenador en tu país, pero tienes que estar 5 años continuos para poder dirigir ahí. Hay varios casos ahí en Europa que han presentado al técnico. En este caso me acuerdo mucho de Almirón, que lo habían presentado a Las Palmas. Él viajó allá a España y no pudo dirigir porque solo llevaba 3 años como director técnico profesional en su país. Entonces este UEFA Pro te permite dirigir en las 5 mejores ligas y obviamente en todo el mundo, ¿no? O sea, puedes dirigir inmediatamente. O sea, si un técnico, ¿quién podría ser de los mexicanos? Miguel Herrera. Miguel Herrera ya tiene, obviamente, muchos años dirigiendo en México. Él ya podría dirigir en Europa. Sí podría dirigir porque a él le revalidan todo el historial que tiene, con más de 5 años como profesional, le revalidan el ser seleccionado nacional, el tener un mundial, y eso es lo que te permite que FIFA te dé acceso al UEFA Pro. Ok. El negro Almirón es el mismo que ahora estuvo con Boca, ¿no? Con que Boca acaba de renunciar. Exactamente, es el mismo. Él no pudo dirigir a Las Palmas porque obviamente no tenía el UEFA Pro, no tenía acceso a ello.
Y bueno, pues también es una manera de proteger en el continente europeo a los entrenadores nacionales, digamos, de cada país, ¿no? ¿Te fuiste 5 años después de que te retiraste? Sí, me fui 5 años, iba nada más por uno, en Ajá. principio iba a hacer un máster y después, bueno, quedándome ahí, viendo a los compañeros y viendo lo que empecé a ver diferente a lo que se maneja en México, pues me gustó y bueno, me fui atrasando el regreso y bueno, pues afortunadamente pude hacer buenos cursos y tener un buen aprendizaje para poder tener buenas bases y posteriormente, pues bueno, tratar de aplicarlas en México, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Te llevaste a la familia o qué? Sí, mira, cuando yo me retiro, está mi esposa de 7 meses y realmente ahí era una decisión importante porque el médico nos dijo, vaya, tiene 7 meses, es muy complicado poder viajar y decidimos, si el destino dice que me dan la visa de estudiante en una semana, pues nos vamos y si no, pues tendremos que esperar un poco más. Y afortunadamente salió en esa semana la visa y nos pudimos ir juntos. Entonces mi hijo nació allá, estuvo allá prácticamente 5 años y ¿En lleva dónde? ¿En España nació? Estuvimos en Madrid y, Ajá. y ahí nació y obviamente ahora, bueno, pues ya lleva un año acá en México. Y, tienes 2 hijos, ¿no? Uno, uno, Ah, 1 nada uno, más. sí, solo uno. Ah, ya. Sí, sí. Oye, bueno, fue una experiencia, doble experiencia ahí muy, muy especial, ¿no? Porque es acostumbrarte a vivir en otro país, pero además estudiando en otro país. Sí, sin duda fue un cambio muy, muy complicado porque una es lo que dices, la cultura, el contexto distinto. Me acababa de retirar, Ujú. iba a ser por primera vez papá y bueno, pues al final de cuentas Te tú cambió la sabrás que vida. me cambió completamente la vida, pero creo que me sirvió, creo que fue una madurez importante. Sí es verdad que aprendí cosas en el estudio, pero yo creo que sobre todo aprendí mucho más en la vida personal, el poder ser más ordenado, el poder ver cosas distintas y eso es creo que lo que más aprendizaje me dejó, la experiencia en conjunto, ¿no? Pero más familiar y de persona que de estudio. Yéndonos para atrás, Luis, bien chavito debutaste con el Necaxa. ¿Tú eres de la Ciudad de México? Sí, yo soy de la Ciudad de México. Bueno, ¿por qué Necaxa? ¿Cómo llegaste ahí o qué pasó? Pues la realidad es que sinceramente es la que me queda más cerca. Yo soy de la parte de Valle Dorado, de Arboledas, Ah, ya. y para ir a Cuautitlán, pues más o menos me quedaba una hora y media, todos los días tenía que ir en autobús, en camión, y bueno, pues me quedaba más o menos. Y una vez intentando con mi mamá ir a Pumas, ir a América, ir a Cruz Azul, pues la realidad es que no llegaba. No te escuché Atlante, ¿eh? Atlante también, pero Atlante me queda todavía más lejos. Entonces, era demasiado el trayecto, porque yo salía de la escuela a las 2 de la tarde, entonces era muy, muy, muy difícil. Y obviamente mi mamá, somos 4, y mi mamá me dijo, es imposible, yo soy el menor, me dijo, es imposible llevarte, y aunque tú lo vayas a hacer, pues obviamente no me daban los tiempos para poder llegar. Entonces, la realidad es que era por cercanía, pero al final me tocó una época brillante del Necaxa, me tocó ver jugadores increíbles, me tocó entrenadores que me aportaron muchísimo y sobre todo compañeros que al final, pues bueno, eso es lo que más te llevas del fútbol, ¿no? ¿Tú agarras ahí, bueno, a Manolo Lapuente? Manolo se fue antes, un Antes. poco antes. Yo estaba en Raúl Arias, primera. entonces. Sí, Raúl Arias es el que me debuta a mí. Ajá. Sí, sí. ¿Y quién estaba todavía ahí de ese equipo fabuloso de Necaxa? Pues mira, del último, cuando yo estoy en una etapa anterior, era primera, antes de llegar a primera, Sí. me tocó todavía, pues obviamente Nacho Ambriz, me Ajá. tocó Nicolás Navarro, me tocó el Picas Becerril, Aguinaga. Entonces creo que, bueno, parte importante o fundamental de ese Necaxa o esa época dorada del Muy equipo, ¿no? bueno. Entonces, la verdad que tuve muy buenos espejos y al final eso pues, nos ayudó muchísimo. Y bueno, pues sobre todo agradecido, porque sin ellos, en este caso en Nacho, hubiera sido muy difícil, ¿no? El tener este tipo de carrera que gracias a Dios pude y me permitió, gracias a gente como él, ¿no? Ahora, ¿tú sabías que tenías las condiciones? O sea, porque yo traslado tu caso al de miles o millones de chavos que a los 15 años, a lo mejor 16 años, dicen, es que yo quiero ser futbolista profesional, ¿no? Claro. Pero la verdad es que Luis, estas historias como la tuya pues, son contadas, es difícil, ¿no? Es un filtro bien complicado, ¿no? ¿Cómo encontraste tú ese camino? O sea,
fuiste a tocar la puerta, te vieron jugar, cuando ya te vieron jugar dijeron, este cuate vale la pena. ¿Cómo fue? Sí, como bien lo comentas, es muy difícil, ¿no? Yo Sí. hoy más que nunca lo veo, es muy complejo el fútbol, tiene una complejidad importante el fútbol y bueno, se tienen que dar demasiadas cosas para que puedas llegar a primera división. Yo tuve la oportunidad de que mi hermano jugaba en el Necaxa y ya obviamente, no sé si recuerdas a Mario Medina, Sí, que era claro. director de Fuerzas Mario Básicas, un Medina buen también jugador. estuvo en Toluca, ¿no? Estuvo también Sí, en sí. Toluca, fue jugador de Toluca. Ujú. Y bueno, él ya veía a mi hermano como un buen prospecto. Y una vez yo fui a Necaxa y fui a ver a mi hermano, y estaba junto con mi mamá y el profe Mario Medina me dijo que si yo también jugaba al fútbol, mi mamá le dijo que sí, pero que estaba muy chico, yo tenía 12 años. Y en ese aspecto, pues bueno, tuve la fortuna o la posibilidad de que mi hermano lo habían visto y bueno, le veían condiciones. Entonces dijeron, bueno, vamos a probar a Luis. Entonces tuve la posibilidad de irme a probar y bueno, me quedé. Entonces, sí siento que se dan muchos factores para que puedas llegar o no. Y bueno, pues a mí me tocó la fortuna y el acompañamiento tanto familiar como también, obviamente, que yo veía a mis hermanos jugar y siempre trataba de poder, como hermano chico, pues de hacer las cosas que ellos hacen. Y bueno, pues yo creo que en eso también ayudaron mucho en seguir trabajando, mejorando, ayudándome en todos los aspectos. Y como te digo, encontré un grupo de profesores muy buenos en Necaxa que pues también te ayudan a mejorar y pensar en poder llegar a ser jugador profesional, ¿no? Oye, entonces te tocaron en tu casa las patadas, ¿no? Sí, Porque como el hijo chico. sí, no, olvídate, yo recuerdo que salíamos a jugar al parque y obviamente ellos, al ser más grandes, a veces, muchas veces no quieren jugar contigo porque eres joven y pues te tocan todas las patadas y pues te tienes que O de aguantar porteros, ¿no? porque al final, sí, o sea, o bueno, la clásica anécdota que es tú tienes el balón o te regalaron el balón a ti y bueno, pues con tal de que te dejen jugar lo prestas y cuando te dicen que no, pues ya te lo llevas, ¿no? Ese es el anécdota que obviamente el niño, o en este caso yo de niño, era lo que hacía, ¿no? Tratar de poder jugar con ellos, porque obviamente ellos querían jugar con jugadores o con gente de su edad, ¿no? Sí. Oye, cuando ya llegas a Necaxa y ya te das cuenta lo que es el fútbol profesional, ¿te costó? Porque seguramente ya jugabas en equipos, no sé, en la escuela, en fin, en fin de semana, pero es que ese salto a ser futbolista profesional es un salto grande. Sí, obviamente siempre te va a costar, pero tuve la fortuna y la verdad que siempre agradecido con toda la gente que me aportó y que me apoyó. Pude estar en selección sub-17 y poder ir al Mundial, pude estar en sub-20, pude estar en las 23 y creo que ese fogueo internacional que de repente no se nombra, creo que al final teniendo 80, 100 partidos internacionales a nivel infantil y juvenil, creo que sí te aporta bastante para poder tener un poquito más de confianza y autoestima en ese sentido, de saber bueno, que es fútbol, que lo has venido practicando desde, pues desde los 5, 6 años, 7 años, 8 años, y que bueno, es algo que tienes que ir siguiendo, mejorando, progresando, pero que no sientes tanto el golpe, ¿no? De decir, bueno, ya estoy con profesionales, ya me tengo que realizar de una u otra manera. Y bueno, creo que eso para mí fue fundamental, el poder estar en unas selecciones menores y poder competir a nivel internacional. Creo que también es algo que a mí en lo particular me ayudó mucho y también me parece que en Necaxa se vinieron haciendo bien las cosas y el profe José Luis Trejo, que en ese tiempo era Ujú. el vicepresidente de Necaxa, nos hizo muchas giras internacionales, ¿no? Entonces eso para mí ha sido fundamental, el adquirir experiencia internacional para después ya, bueno, en lo nacional no sientas tanto ese golpe que tú lo mencionas, ¿no? Sí, sí, porque es un brinco gigantesco, ¿no? ¿Qué pesa más, enfrentar a futbolistas profesionales o enfrentar al público? O sea, ya a la afición, porque yo siempre he pensado que necesitas de un temple eh, muy especial para aguantar, para bien y para mal, abucheos, aplausos, etcétera, etcétera, del público, ¿no? Porque ahí está, la gente ahí está y reacciona inmediatamente, ¿no? Claro. Para mí los dos, porque al final de cuentas, obviamente, competir contra gente profesional, que obviamente tú sabes que son de los mejores, tanto nacionales como internacionales, y bueno, competir y saber que puedes y que tienes que sobrepasar eso,
Y a veces mucho se habla del nerviosismo que puedas tener. Yo siempre creo que el nervio o ese tipo de miedo puede ser natural, pero si lo enfocas de la mejor manera creo que es bueno, ¿no? Porque muchas veces me imagino que en todos los trabajos tú también al estar en tu trabajo de repente sientes esa cosquillita y ese nervio, pero ese es el bueno, ¿no? El que quiere salir adelante, el que lo quiere ser, el que quieres dar tu mejor versión y creo que ese es el enfoque que tenemos que darle. Y obviamente también cuando recuerdas de repente, no sé, entras al Estadio Azteca y está lleno, pues no es lo mismo a jugar en Cuautitlán Claro, claro. contra los compañeros que Sí, ya sí. jugar con 90, 100 mil personas y obviamente que eso también es un factor que es el contexto de todo, porque al final, como tú bien lo comentas, no es que no puedas escuchar un abucheo o un aplauso, ¿no? ¿No? Pero yo creo que los dos es importante saber mantener el equilibrio, ¿no? Ni estar en el vértigo, ni tampoco saber que estás relajado. Creo que teniendo un equilibrio emocional es lo que te puede llevar a mantenerte de la mejor manera y sobre todo saber que eso lo haces todos los días y que eso te dedicas y eso lo perfeccionas todos los días y eso es llevarlo a cabo simplemente al día sábado, ¿no? Cuando viene el momento de irte a Monterrey, dejas tu casa, ¿no? Obviamente dejas la ciudad, dejas tu casa, por lo que te estoy escuchando, fuiste muy, muy, muy apegado a tu familia en términos generales, y llegas, me supongo que pues solo, ¿no? A una ciudad distinta, que vive de una manera muy especial el fútbol. Llegas a Monterrey, ¿qué pasó ahí? Sí, es un cambio drástico, porque la realidad es que yo llevaba pues 22 años viviendo con mis papás, Ujú. con mis hermanos, éramos o somos una familia o tratamos de ser unida y era mi primer desprendimiento, digamos, ¿no? Entonces fue complicado porque al final también es verdad que esa es la parte familiar, pero yo también veía al Necaxa como mi familia, porque obviamente había muchos jugadores que me arropaban, ¿no? En ese sentido. Como bien lo comentas, en la ciudad pues tú ya estás acoplado, sabes tus tiempos, sabes cómo hacer. Y acá era totalmente distinto llegar a una ciudad que obviamente yo no tenía prácticamente idea de cómo se vivía el fútbol, de cómo se vivía el día a día, de la expectativa que tenía la gente sobre mí y también sobre el equipo. Pero afortunadamente se dieron los resultados. Creo que en ese momento fue algo que a mí me benefició muchísimo porque al final de cuentas no es lo mismo llegar y no empezar a andar bien, tanto individual como Claro, colectivamente, claro, sí, sí. como llegar y después de 17 años ser campeones. Entonces creo que eso a mí me Con Pasarela, llevó ¿verdad? con Daniel Pasarela. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo, ¿no? Al final el resultado también ayuda a decir, Ujú. bueno, ha sido una buena decisión el poder venir aquí, el poder después de tanto tiempo, la gente, pues obviamente de Monterrey tú la conoces muy bien y sabes que es muy apasionada y bueno, pues obviamente darles un campeonato luego en conjunto del equipo, pues eso facilita las cosas. Y también creo y estoy convencido que me facilitó el que estaba en sub-23 y en la mayor con Ricardo, que siempre tuvo confianza en mí y pues se lo agradezco enormemente. Y el estarme moviendo mucho, el poder venir a México también a concentrarme casi cada 8 días, cada 15 días. Entonces creo que eso fue algo que a mí en lo particular no se me hizo tan grave el estar a lo mejor todo el tiempo en Monterrey y no salir de ahí y ver. Entonces, creo que veía seguido a mi familia, estaba en selección, estaba ocupado, digamos, ¿no? Entonces, también coincido en que se coincidió en que pudimos ganar el campeonato, luego venimos a Copa de Oro y pudimos ganarla en el 2003 también. Entonces, eso iba todo para ascenso en mi carrera y bueno, al final creo que estaba bien enfocado en lo que quería, en lo que hacía y afortunadamente, pues bueno, eso me hizo más fácil todo este cambio digamos, emocional o de en particular en el día a día, ¿no? Y quedan números de Luis Ernesto Pérez espectaculares en Monterrey. O sea, realmente te fue muy bien en Monterrey y fueron muchos años ahí. Sí, la verdad que para mí es, digamos, mi más alto nivel que pude tener como individual y también colectivo. Entonces, pues bueno, para mí tengo recuerdos maravillosos y como bien lo comentas, pues números creo que pues pueden hablar por sí solos y en ese Ujú. sentido, pues contento de agradecerles, ¿no? La confianza, porque obviamente yo tenía 22 años, quizás era como una promesa, ellos, Luis Miguel y Jorge aceptaron el reto de ir por mí y bueno, pues contentos con ellos, con la afición,
que al final de cuentas, pues bueno, te digo, tuvimos que entramos con el pie derecho, que eso fue para mí fundamental, pero siempre tuve el apoyo de ellos y hasta el día de hoy, pues agradecidos con cada uno de ellos, de esta afición y sobre todo con todos los técnicos y jugadores que pudimos compartir vestidor, que pues eso se queda para siempre, ¿no? Sí, Luis Miguel Salvador y Jorge Urdiales fueron los que decidieron llevarte para allá. Entonces, con el visto bueno, me supongo, de Pasarela también, ¿no? Sí, supongo que sí, pero bueno, pues ellos fueron los que me Estabas llamaron. bien chavo todavía, ¿no? Sí, tenía 22 Estabas años, chavo. tenía 22 años y bueno, como te digo, al final habíamos perdido una final con Necaxa y bueno, eso yo también tenía como el sentimiento de querer quedar campeón con Necaxa por todo lo que viví, por todo lo que representa para mí Necaxa y obviamente desafortunadamente no lo pude obtener, pero bueno, creo que hicimos buenas cosas ahí y bueno, al final de cuentas quedé, digamos, con esa, digamos, espinita de poder haber quedado campeón con Necaxa, ¿no? Y mientras estaba este momento muy bueno de tu carrera en Monterrey, viene, como mencionabas, estar con Ricardo Antonio Lavolpe como director técnico de la selección mexicana. Esa selección mexicana, muchos piensan, Luis, que era la que mejor jugaba de todas las selecciones mexicanas que han podido ver, ¿no? Digo, algunos habrán visto más, otros habrán visto menos selecciones mexicanas, pero esta selección mexicana jugaba muy bien. Pues para mi gusto sí, como bien lo comentas, lo compartimos, ¿no? Ha habido muchas selecciones y creo que algunos se quedarán con otras. También es verdad porque la han visto más de cerca, porque Ujú. estaban más pendientes o porque obviamente es generacional muchas veces. A mi manera de ver, sí, el equipo juega bastante bien, tiene una idea muy clara. En ese aspecto creo que Ricardo es un gran entrenador o un grandísimo entrenador. Y bueno, me parece que todos concordábamos con esas ideas, concordábamos con el estilo de juego y bueno, yo creo que hicimos buenos partidos, buenos torneos, pero bueno, sin duda nos hizo falta a lo mejor, bueno, trascender en ese aspecto que, digamos, ese famoso quinto partido o en ese Confederaciones que se jugó bastante bien, poder llegar a la final y ganarla, pero bueno, al final de cuentas creo que todo el proceso que se hizo fue muy bueno, creo que Ricardo fue un personaje en ese sentido que nos sacó lo mejor de cada uno de nosotros y lo llevó a lo colectivo y al final fue un rendimiento bastante bueno, ¿no? Ahora, no tuviste tantos minutos con la Volpe, ¿o sí? Tuve bastante, digo, al final fue un proceso bastante largo de 4 años Sí. en el cual sí, quizás en el Mundial no tuve los minutos que venía teniendo en todos los amistosos, en todos los torneos anteriores, pero bueno, sí es verdad que a lo mejor en los torneos, digamos, oficiales e importantes tuve menos minutos, ¿no? Oye, hablando acerca bueno, de los técnicos ahorita, porque me quedé pensando, Raúl Arias, Daniel Pasarela, Ricardo Antonio Lavolpe, o sea, todos esos técnicos te van perfilando, obviamente como futbolista, pero luego también te van perfilando como director técnico, ¿no? Me parece que sí, es un poco el camino que tú tengas más afinidad, ¿no? Con un técnico que con otro. Creo que al final todos y cada uno de ellos te aporta muchísimo. También en ese momento como jugador, muchos te potencian, ¿no? Y hablamos desde joven, te potencian el poder llegar o no llegar. Hoy sí creo y estoy convencido que un entrenador puede hacer que llegues o que no llegues, Ujú. ¿no? Entonces es muy importante también los entrenadores, el profesionalismo, yo no le llamo al que está en primera división. Yo el profesionalismo lo llamo al que está desde 6 años, pues tiene esa convicción de ser entrenador y de poder ayudar a cada uno de los niños o jóvenes que le toca en ese momento. Y sí, para mí sí, me parece que vas enfilándote un poco en lo que tú quieres, en tus ideas que tú tienes como entrenador. Creo que sí van también un poco con los entrenadores que has tenido, como los has visto entrenar, con las metodologías que llevan, también con la idea y con los sistemas que tienen. Y yo comparto mucho por eso en esta idea, por ejemplo, con Nacho, siempre he tenido mucha idea de juego que teníamos juntos, ¿no? Yo lo veía desde joven, mediocampista, un jugador con mucha garra, con mucha lucha, con mucho ímpetu, de buen pie. Entonces eso también se ve reflejado. Yo también tenía como ese ídolo que yo lo iba siguiendo de esa manera y también como técnico, pues obviamente que me gusta, y cuestionando muchos otros técnicos que también bien lo comentas, de mucho liderazgo, de mucho, de darte toda
herramientas para dar tu mejor versión en el día a día y sobre todo los fines de semana, ¿no? Sí, Nacho Ambriz, que lógicamente también pues, quedará, digamos, en tu currículum y en tu recorrido como el primero que te jala para estar en primera división como asistente técnico, ¿no? Sí, siempre, digo, con Nacho siempre agradecido, no solamente ahora que me dio la oportunidad de poder estar en prevención como auxiliar, sino también como de cuando yo tenía 17 años, él tenía más o menos 34, 35, cuando él ya se iba a retirar, me arropó, obviamente siempre me dio los principios y valores que tenía que tener una persona y un jugador. Entonces, para mí representa mucho en mi carrera futbolística. Me parece que sin él y sin también otra gente no hubiera sido posible tener esas bases sólidas que hoy agradezco, ¿no? Y siempre estoy agradecido con él y con toda esta gente. Y bueno, sobre todo ahora, pues bueno, aprendiendo muchísimo de él y como te digo, me gusta mucho la manera en lo que hace y en lo que pretende de sus equipos, ¿no? Ujú. Fíjate, ahorita me estoy acordando que hay un Luis Pérez en Necaxa, ¿no? Sí. Y de repente decían, oye, Luis Pérez regresó al Necaxa, ¿no? Y creo que es Luis Ernesto también, ¿no? No sé si sea Luis Ernesto, Luis Pérez seguro, Ajá. es un buen jugador, muy buen jugador, y bueno, sí, cuando salió me preguntaban como, bueno, ¿regresó hasta Necaxa? No, no, ya decías eso. Ojalá tuviera esa edad para componer todos los errores que tuve, poderlos componer en ese momento. Eso sería muy bueno, Sí, sí, ¿no? sí. Pero qué curioso, porque Luis Pérez, caray. Pues porque Cristian Bermúdez sí es el mismo, ¿eh? Sí, sí, ese sí, pero él está reencarnado, se me hace lo que dura y sigue jugando de muy buena manera, ¿no? Sí, sí, el buen Hobbit. Oye, hay un momento en el que, pues uno, viendo tu carrera, pues uno hubiera pensado, ya no va a salir de Monterrey. ¿Por qué te fuiste de Monterrey? Fue una decisión muy difícil porque la verdad en ese momento yo no pasaba por mi cabeza salir, pero hubo varios temas ahí extra futbolísticos, digámoslo así, también personales, que ya no me sentía tan cómodo, ¿no? En ese sentido. Entonces ya no se me estaba valorando tanto por el campo, ¿no? Sino se me estaba valorando por lo que hacía afuera. Y yo creo que al final, hace un momento comentábamos del rendimiento que yo tuve y era a lo que yo me basaba, ¿no? Decir, bueno, si me exigen de una manera está muy bien, pero los números son una cosa y lo que se dice de mí es otra. Entonces yo tampoco ya ¿Pero qué se estaba... decía? No, bueno, que yo, por ejemplo, en este caso se decía que yo no era profesional, que yo salía demasiado por las Que te gustaba la noches, que fiesta. exactamente. Y la realidad es que no lo voy a negar, hubo un momento en mi vida donde no estaba haciendo lo correcto, no estaba haciendo lo que yo venía haciendo desde chico y lo que me permitió poder estar jugando en primera división. Y obviamente en ese caso yo sí hablaba con la verdad, obviamente me equivoqué varias veces y lo dije públicamente y lo dije porque realmente no soy una persona que realmente me haya pasado toda la vida eso, porque yo siempre he dicho, bueno, si me hubiera pasado toda la vida eso, al final hubiera sido muy difícil poder estar en primera No división llegabas. o poder estar en una selección o Mm. poder estar, me parece que sí hubo momentos donde yo me equivoqué y donde, bueno, obviamente, por eso te comentaba, si todos esos errores hoy los ponemos y los corregimos, bueno, pues yo creo que seguramente hubiera sido mejor futbolista, mejor persona y hubiera tenido una mejor carrera, pero al final es lo que hay y es lo que en ese momento decidí y bueno, es lo que me lleva a la mejor a hoy ser o tratar de ser mejor persona, ¿no? Entonces, en ese momento decidí eso y bueno, me acuerdo perfecto que se dio también que Chivas ya me había buscado 2 o 3 veces y bueno, se dio la posibilidad de ir y se me había hecho una buena posibilidad de poder también ir a un club donde, bueno, pues un club de los más grandes de México y con puros futbolistas mexicanos, ¿no? El jugar en Chivas tiene que ser, Luis, algo muy, muy especial y muy distinto. Por esto que mencionas, es uno de los más grandes, es puros mexicanos, es encontrar aficionados de tu equipo en cualquier parte de la República, o en Estados Unidos, o quién sabe en cuántas partes. O sea, Chivas es una pasión muy especial, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Sí, para mí, lo acabas de decir perfectamente. Creo que jugar en Chivas representa para el mexicano, para mi gusto, lo mejor que te puede pasar, porque obviamente es como una selección nacional, ¿no? No hay extranjeros. Entonces, al final ahí representas a millones y millones
de mexicanos, que obviamente, como bien lo comentas, no solamente en México, sino fuera de, también eres esa representación que ellos tienen por un equipo, esa vivencia, ¿no? Ves mucha gente Cariño. que muchas veces no tiene posibilidad a lo mejor de ir al estadio, de privarse de muchas cosas por ir a apoyar al equipo, por comprar una camiseta, y creo que eso es prácticamente decir nosotros como jugadores o jugadores que fuimos de Chivas, es dar lo mejor de ti o tratar de darlo, porque obviamente sí ves todo el sacrificio que hace esa gente por estar un partido contigo, inclusive fuera de tu concentración o en un aeropuerto, y se desviva por todo eso, y sabemos que no es fácil el poder estar ahí, o estar cada 8 días en el estadio, ¿no? Tratar de estar, y tú sabes que Chivas, pues bueno, a donde se para, pues llena, ¿no? Entonces, creo que es una responsabilidad muy grande, pero también es una satisfacción, y es algo que te motiva todos los días para poder decir, bueno, yo quiero estar en Chivas o quisiera estar en Chivas, ¿no? Es una etapa padre de la carrera de cualquier futbolista que le toca vivirla, ¿no? Sí, para mí es algo muy bonito, ¿no? Que al final te debes a tus seguidores y pues qué mejor que sean obviamente mexicanos con representes y cada que te pones esa camisa y ese escudo puedas manifestar todos los millones y millones de personas que quisieran estar, aunque sea un minuto ahí dentro del campo, ¿no? Exacto, exactamente. No fue mucho tiempo con Chivas. No, yo tenía un contrato por 3 años, pero realmente los que fueron por mí en ese momento fue Johan Cruyff Ujú. y bueno, pues en este caso Van Schip, John Van Schip, y bueno, ellos tuvieron un año, prácticamente un poquito menos, y yo duré pues obviamente la etapa que estuvieron ellos y posteriormente ya me fui a Querétaro y luego a Chiapas, ¿no? Y ahí termina tu carrera. Luego regreso un año más con Monterrey, me da Ajá. la posibilidad de regresar a Monterrey y también, bueno, Tony Mohamed me dio la oportunidad de poder retirarme en Monterrey, como Luis Miguel Salvador también, entonces, bueno, pues regreso ahí y ya es prácticamente mi cierre como jugador profesional. Inmediatamente después de que termina tu carrera, ¿tomas la decisión de irte a Europa o cómo lo decidiste eso? Sí, Monterrey me había ofrecido hacer un partido De de homenaje. homenaje, pero justo te platicaba de mi esposa que tenía 7 meses Ujú. y era tomar el reto en ese momento de irme y estudiar o esperarme. Yo sé que, y todos me decían, ya con un hijo era mucho más difícil trasladarme e irme, y entre mi esposa y yo, que siempre le agradezco el apoyo también que me ha dado en ese sentido, dijo, bueno, pues vamos, si es lo que tú quieres y deseas. Yo había platicado antes de mi retiro mucho con Nacho y saber qué es lo que yo creía o quería en un futuro y realmente no lo tenía tan claro y me dijo, bueno, pues yo creo que lo mejor que puedo hacer es prepararte para un futuro, no solamente en el fútbol, sino como persona y creo que al final fue una decisión bastante buena en mi vida. Y sí, o sea, terminamos el torneo y estuve más o menos un mes y medio entre ver papeles y todo lo que se necesita para poder irte y darte una visa y me voy después de más o menos un mes y medio. Ya, inmediatamente. Además de Madrid, que fue donde estudiaste, ¿dónde más estuviste? Bueno, estuve en un máster que vimos más de 30, ahora sí que instituciones como Ajax, como AZ Almar, está el PSV, tuvimos mucho en el Real Madrid, en el Barcelona, y bueno, yo creo que ahí nos damos cuenta, ¿no? De toda esa filosofía que tienen todos los equipos europeos, también todas las metodologías de entrenamiento que tienen y los sistemas. Y al final de cuentas, pues son miles de ideas que te dan y ya al final de cuentas, pues bueno, tú asumirás y serás responsable de lo que tú quieras como entrenador o como director deportivo en este caso, de poder descifrar qué es lo que más conviene, ¿no? Sabiendo el equipo, sabiendo la cultura, el contexto, la filosofía del club, la visión y todo lo que cada uno de ellos conlleva, ¿no? Cuando regresas a México después de esta etapa, ¿quién es el que te conecta para la selección? No, yo todavía estaba de auxiliar técnico bueno, segunda B en Toledo, en un equipo en Toledo que también tuve la posibilidad de trabajar allá. Ajá. Y me habló Gerardo Torrado y Nacho Hierro, que cuáles eran mis planes. Y la realidad es que no eran mis planes, no era venir tan pronto a México.
era quedarme allá un poquito más a poder trabajar un poquito con juveniles, con esto que me daba la oportunidad Toledo. Y bueno, al final se me hizo un proyecto bastante interesante. Hablamos mucho de que a veces no se les dan los proyectos a la gente joven ni al técnico mexicano, y es por lo que decidí venir antes, ¿no? Por decir, realmente me estaban dando una oportunidad importante, tanto Nacho Hierro como Gerardo, que no es fácil, y bueno, por eso es lo que decido venir, porque realmente depositaron en mí esa confianza y traté de poder venir lo antes posible y poder estar en sub-17 y posteriormente en la sub-20. Y ahí viene, porque el deporte y la carrera de cualquiera es altas y bajas, Luis. Y no logran la calificación al Mundial Ujú. y a los Juegos Olímpicos. Sí. Y me supongo que fue un golpe para ti fuerte, ¿no? Sí, la verdad que durísimo. Si me preguntas hoy, todavía me la sigo preguntando y sigo analizando y sigo viendo. Sé que ya no hay una atrás, ¿no? Ni nada por el estilo, pero sin duda siempre hay una reflexión. Fíjate, con ese equipo fue algo muy curioso porque lo agarramos y estuvimos trabajando con él más o menos un año y llevábamos casi 18 partidos antes de ese, previo a ese partido, ganando, ¿no? Entonces era una selección que tenía muy buenos elementos, tenía muy buenas condiciones. Creo que llegamos a jugar muy bien y fue un partido donde si tú le sigues dando vueltas, pues ves las estadísticas y obviamente, como volvemos a decir, es muy complejo el deporte, el fútbol, pero sí es un golpe muy duro porque creo y estoy convencido que eran generaciones bastante buenas de México, que tienen jugadores con mucho talento y como también se los comentaba a ellos, bueno, desafortunadamente el fútbol es así, es un partido, pero bueno, hoy nos tenemos que levantar la cabeza y cada uno de ellos tendrá un proceso distinto, pero al final que esto haya servido para cada uno de ellos, verlos en el futuro poder tener carreras importantes y por qué no brillantes y por qué no pensar en que, bueno, ellos sean las generaciones que nos lleven a tener éxito deportivo en los siguientes mundiales, ¿no? Y para ti también. O sea, también para ti el golpe y levantarte, ¿no? Y afortunadamente aparece Nacho Ambriz. Sí, digo, digamos que en mi carrera, en mi vida, siempre ha sido también de levantarme y de ser, tratar de despertarte y tratar de ser la mejor versión, siempre tratando de respetar esos procesos, ¿no? De poder ir mejorando día con día para que llegue el momento de estar preparado para eso. Pero sí, sin duda me llega la oportunidad porque, bueno, como te digo, para mí Nacho ha sido un referente en todos los sentidos, ha sido como un papá deportivo y obviamente también le siento un cariño especial y él me invita porque obviamente sabe lo que me dolió y lo que todavía me duele ese fracaso, pero que bueno, como bien lo comentas, hay que levantar la cara, hay que tratar de ir todos esos fracasos, tratar de ponerlos en contexto, de ir mejorando para que el día de mañana que se dé y se presente otra oportunidad, pues obviamente tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y, bueno, iban muy bien en Toluca. La verdad, iban muy bien en Toluca y de repente, pues como que todo se, como dice la canción, todo se Se derrumbó, derrumbó. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo no tuve la oportunidad de estar los 2 años con Nacho. Yo llegué el año pasado, o sea, Ujú. tuvimos 2 torneos. Para mí ha sido 2 torneos bastante buenos. Se han conseguido cosas importantes. Además jugaba bien el equipo, o sea, independientemente de que las cosas que se consigan, el equipo juega bien. O sea, jugaba bien, pues era entretenido el equipo. Pues para mí sí, y digo, qué bueno que lo comentas. Me parece que el equipo juega bien. Esa es una percepción, ¿no? Que uno va viendo y obviamente ves al estadio lleno y eso quiere decir que, bueno, pues las cosas van como marchan. Creo que era un proyecto bueno, ¿no? Empezó Nacho con el descenso, después, posteriormente, llegaron a la final. Después, el equipo ya hoy, si lo ves, ya tiene una manera y una idea de juego, un estilo. Tiene una base de mexicanos bastante importante, tiene jugadores extranjeros con muy buena capacidad, con muy buena calidad, y creo que el proyecto iba en pro de poder conseguir cosas importantes como lo merece el Toluca, como lo merece su afición. Pero bueno, son decisiones que se toman y bueno, al final de cuentas, como lo comentamos, pues tratar de asimilarlo, sacar lo bueno, sacar lo malo, para después como cuerpo técnico, bueno, dar una mejor versión
de la que se dio y bueno, como dices, tener ese proceso y también tratar de, bueno, en un futuro tener el éxito deportivo que el club que venga, pues podamos darlo, ¿no? Me supongo que te sorprendió la salida de Nacho, o sea, bueno, y tu salida, y la salida de todo el grupo que estaba ahí con Nacho Ambriz, ¿no? Sí, para mí sí. Para mí estábamos en zona de clasificación, venían 2 partidos de local, los cuales podíamos, obviamente, con el respeto del rival que merece, podíamos tener, porque en casa estábamos siendo fuertes y Ujú. me parece que podemos sacar los 2 partidos a flote y estar ahí entre el tercero, cuarto, ya como máximo quinto, entonces estar peleando por los primeros lugares como el equipo lo necesita y se debe. Entonces, bueno, sí fue sorpresiva la salida, pero bueno, todos sabemos que en esto del fútbol, pues eso es así, ¿no? Oye, Luis, digo, me supongo que seguirás en contacto con Nacho y si hay chamba para Nacho, pues te mantendrás ahí, pero ¿cuáles son tus planes? Evidentemente, ser director técnico, tomar, digamos, un equipo más o menos así calculando, como lo estás tú analizando, ¿para cuándo crees que estarías listo ya para ser técnico? ¿Ya en este momento? No, yo creo que la verdad que no tengo prisa. La Ujú. verdad que desde que me fui ahí sabía que quería tener un conocimiento pleno de todo lo que es el juego y obviamente también en la parte de la gestión de individual, la gestión de grupo. Y bueno, yo creo que hoy, por ahí me decían, nunca vas a estar preparado al 100% porque obviamente tienes que estar tú para poder ya también. Pero yo me siento muy contento con Nacho y estoy muy agradecido con él. Estoy aprendiendo muchísimo día con día. Estoy muy tranquilo en ese aspecto. Creo que si a él le funciona y a él le servimos, pues obviamente estaremos el tiempo que sea necesario, el tiempo que él también lo requiera. Y después ya pensaremos en poder estar de alguna manera, digamos, solos. Pero hoy, la verdad que estoy pensando y enfocándome 100% en tratar de ser un gran auxiliar, en tratar de poder ayudarle a él y sobre todo ayudar al equipo también. Pero en ese aspecto sí te digo que estoy no nada impaciente, al contrario, estoy muy tranquilo, no llevo prisa de nada y si en algún momento se da, pues al final pues ya tendrás experiencia y tendrás todas las bases, digamos, en ese sentido para poderlas exponer el día de mañana, ¿no? Por ahí escuché que Costa Rica estaría interesado en llevarse a Nacho. En caso de que fuera una cuestión que se concretara, ¿tú te irías fuera de México? Sí, mira, sí me parece que sí hubo pláticas con él, por lo que entiendo y por lo que me comentó, pero creo que hoy, hasta el día de hoy, creo que ya van a presentar al técnico de Ujú. Costa Rica. Pero bueno, sí, o sea, yo al final de cuentas sabemos y la familia también que es importantísima, ¿no? En este caso, mi Claro. esposa y mi hijo siempre me darán ese apoyo y siempre están diciéndome que no, obviamente que a donde yo me vaya, ellos irían conmigo y para mí eso es fundamental y a partir de ello pues obviamente que por mí, obviamente a donde él vaya, si es requerido y me requiere a mí, con muchísimo gusto iré a donde sea, ya sea aquí o donde sea, ¿no? Mi querido Luis, antes de que cerremos esta charla, que la verdad ha estado padrísima, me encanta siempre platicar con personas como tú que pues son tan claras y, bueno, tienen lógicamente un recorrido, pero también tienen una claridad para explicar que yo creo que eso es fundamental para ser director técnico, ¿no? Ser claro y ser conciso en la charla, que me supongo que te lo habrán dicho más de una vez que eres muy claro y muy preciso en tus comentarios. Pero bueno, yo te quiero preguntar sobre el fútbol mexicano. El fútbol mexicano que viene de este momento difícil en el Mundial, de que no se logra clasificar a la siguiente ronda, se habla acerca de un gran fracaso, y lo es un fracaso, pero bueno, se hablaron de muchos cambios, de que iba a regresar el ascenso, de que iban a bajar los extranjeros, de que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que pasar en el fútbol mexicano desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, Luis, para que realmente haya un cambio y el fútbol mexicano crezca? Bueno, a mí me parece que, como bien lo comentas, no solamente es uno o de una persona o de un equipo.
Yo creo que aquí es en conjunto, ¿no? Al final siempre pretendemos o todos queremos el resultado inmediato, porque es así el fútbol, pero yo creo que tendríamos que tener una idea y un proceso, y yo creo que tendríamos que tener una idea a corto, a mediano y a largo plazo, independientemente de lo que pase en los resultados. Creo que en ese aspecto, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, son países que nosotros podemos, si bien es cierto, no copiar porque somos distintos en cultura, en contexto, futbolísticamente, en democracia, en muchas cosas que me parece que al final nosotros no deberíamos de repente nada más ver el resultado, ¿no? Sino ver más allá, y me parece que eso es un proceso importante que tendríamos que apoyar tanto la prensa, los jugadores, los directivos, todos estar unidos, porque al final de cuentas yo no veo que hoy México pueda salir adelante si no estamos unidos. Creo que siempre hablamos de qué será mejor, si hay descenso, si no hay descenso, si los jugadores mexicanos jóvenes tendrían que salir al extranjero o que si muchos tendrían que jugar fuera. Pero yo creo que más allá de eso tendríamos que estar hoy más que nunca unidos. Y si, por ejemplo, en este caso ya se decidió de un técnico, pues apoyarlo, arroparlo y dar lo mejor de todos en cada quien en su posición para apoyar ese proyecto, ¿no? Inclusive no pensar solamente que, por ejemplo, el técnico sea nada más para este mundial, sino también pensar en que a lo mejor sea el del próximo mundial, ¿no? Porque al final este proceso ya es mucho más corto, ya será de 2 años y medio más o menos, no será de 4. Entonces, me parece que todos tendríamos que poner nuestro granito de arena en donde estamos, en la posición que estamos, para brindarle eso a nuestro país, que al final de cuentas hoy no ver en lo personal, ni en el amigo, ni el conocido, sino ver en lo global y decir vamos a unirnos realmente como gente de fútbol, que me parece que el fútbol nos da a todos para poder estar bien y estar donde estamos, y arropar a toda la gente que en ese momento esté en selección nacional. Pero sí veo que necesitamos cambios, pero sobre todo, primeramente, podernos unir, aunque no estamos todos de acuerdo, podernos unir en algo que en la mayoría de las áreas, ¿no? En este caso prensa, instituciones, jugadores, podamos estar de la mejor manera y trabajando en función de México, no en lo individual, ¿no? Porque además vas a tener un mundial en tu casa. O sea, entiendo que cuando pasen las rondas, ojalá que México avance, ya no vamos a jugar en México, vamos a ir a Estados Unidos. Pero bueno, de todas maneras, vas a jugar en México el mundial. Eso hay que aprovecharlo. No, sin duda, para mí es algo que lo tenemos que aprovechar, ¿no? Obviamente no necesitamos adaptación, porque como bien lo comentas, aunque juguemos en Estados Unidos, pues México es local, Es local, ¿no? claro. Al final de cuentas. Entonces, los campos los conoces, el balón lo conoces, el clima lo conoces. Entonces, creo que este mundial puede ser importante para que México pueda dar lo mejor de sí y que le vaya bien, pero yo creo que estoy convencido que tendríamos que apoyar todos desde la zona donde estemos, ¿no? Unión, qué difícil, de verdad, qué difícil, Luis, es, o sea, la palabra es muy fácil, pero concretarlo es bien difícil. O sea, normalmente, decía Hugo Sánchez en alguna ocasión de los cangrejos, ¿no? Y del el chiste de la cubeta, y de que un cangrejo jala al otro. O sea, ¿al mexicano le cuesta trabajo realmente unirse? Pues aquí que estamos diciendo y siendo sinceros, ¿no? A mí me parece que sí, a mí me parece que muchas veces no sé por qué hacemos que vemos algo o alguien que está haciendo diferencia, ¿no? Aquí o a nivel mundial, y no le aceptamos la realidad que ha hecho un gran esfuerzo, ha hecho un gran sacrificio, perdón, para estar ahí, y en lugar de aplaudir todo esto, muchas veces lo queremos bajar, ¿no? Lo Decir, bueno, criticamos. claro, o le decimos, bueno, por algo, o por esto, por eso. Yo creo que no, yo creo que ha sido porque él se ha propuesto hacer eso, y en lugar de tomar lo bueno y decir yo quiero ser como él, y para ello necesito prepararme, necesito trabajar y día con día estar mejor, preferimos decir, ¿no? Lo más fácil, bueno, está por algo, pero no está por sus méritos propios. Entonces sí creo y estoy convencido que tendríamos que asumir cada quien esa responsabilidad y decir, bueno, ¿por qué no me da gusto que a un mexicano le vaya bien tanto en México como fuera? Tendríamos que tener, como tú bien lo comentas y como lo ha dicho muchas veces Hugo, y estoy totalmente de acuerdo, tener que unirnos para no tratar de jalarnos, al contrario, tratar de levantarnos, tratar de ayudarnos
como lo hacen en otros muchos países, ¿no? Y además también es curioso, Luis, porque de repente como que uno se convierte en el consentido, ¿no? Y de repente le empieza a ir mal y del consentido se convierte como en el señalado, en serio, o sea, para mí Raúl Jiménez es el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, Raúl llegó a ser el gran consentido de la afición, como ahorita lo es Santi, por ejemplo, ¿no? Y de repente, digo, desgraciadamente viene el choque de cabezas y esta cuestión tan grave que sufrió, y bueno, le está costando hacer goles, sin duda. Y ahora ya no sirve para nada, ya no, en lugar de apoyarlo, en lugar de echarlo para adelante, son cosas que yo sinceramente no entiendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El ejemplo está muy claro. Me parece que Santi, si no hubiera tenido, Raúl no hubiera tenido el golpe, quizás estuviéramos hablando de que estuviera jugando en un club mucho más grande y bueno, entonces estaríamos alabando, pero yo creo que en este momento tendríamos que todos apoyarlo. Al final de cuentas no es fácil tener tanto tiempo en Europa, inclusive con el golpe, seguir en una liga de las más competitivas que existen a nivel mundial. Y obviamente que, bueno, el apoyo tendría que ser incondicional hoy más que nunca, ¿no? Más que la crítica es el apoyar, el que tratar de que llegara de la mejor manera a este mundial que nos haría muy, muy bien, tanto por él como por los aficionados que estamos acá, para que tengamos delanteros de esa capacidad y esa calidad como la de él, ¿no? Y competencia, claro. que haya competencia por, bueno, no solamente el centro delantero, sino en todos los puestos de la selección. Luis, qué placer tenerte. De verdad, muchísimas gracias. A nombre de Nordey, un regalo, ya sabes, para tus bebidas, que se mantengan calientes o frías. Y antes de que te vayas, mi querido Luis, una firma, por favor. Claro que sí. Qué placer tenerte. Ya sabes que Anselmo Alonso es archirrecontranecaxista, medio desagradable estarlo escuchando ahí con sus temas necaxistas, pero bueno, te mando un abrazote también. No, un saludo también para él. Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Luis Ernesto Pérez con nosotros. Ya saben, denle la campanita, denle like y los esperamos próximamente, todos con Toño.